Arturo, ¿qué consecuencias, qué impacto podría tener en las finanzas estatales, en la recaudación estatal, de aprobarse la reforma fiscal tal cual fue presentada por el Ejecutivo Federal? Bueno, primeramente tendríamos que ver cómo se va a resolver, ¿no? Hay muchos puntos ahí que han sido duramente cuestionados, pero tenemos que esperar a que se resuelva. Hay algunos que no van a pasar, otros que se van a mantener, pero ya depende del Congreso federal que se resuelva. Sin embargo, sí vemos con preocupación que en algunos rubros, bueno, básicamente la reforma es más recaudatoria que otra cosa. Se pretende incrementar los recursos fiscales que recibe la federación, y si el pronóstico que ellos traen, que es de incrementarlo, pues en un momento dado pudiera beneficiar el hecho de las participaciones federales, pero esto a costa de que en algunos sectores puede restringirse la actividad económica, con el consiguiente deterioro en cuanto a la generación de recursos, y inclusive hasta reducir la captación fiscal. Entonces, pero no me gustaría aventurarme en el tema porque todavía no sabemos cómo va a quedar. Hay pláticas muy importantes entre los diferentes bancadas del Congreso Federal, donde se están cuestionando algunas particularidades de la reforma, y pues tendríamos que esperar a ver cómo se resuelve, ¿no? Cómo queda, ¿no? Porque hay algunos temas que ya dijeron que ya no van a pasar, como el IVA en las colegiaturas, ese tipo de cosas, ¿no? La preocupación aquí en la zona fronteriza es del IVA, de la homologación del IVA, que definitivamente eso sí nos va a pegar, porque automáticamente estamos enfrentándonos a un porcentaje de inflación considerable, ¿no? De por sí ya traemos un porcentaje que se va incrementando, y esto vendría a incrementar más los costos de los productos y servicios aquí en el estado, con el consiguiente deterioro en la actividad económica, ¿no? Y principalmente, ¿no? Que le pega al bolsillo de los ciudadanos. Entonces, definitivamente la homologación del IVA consideramos que no debe de pasar, debe seguirse considerando a la zona fronteriza como una zona que requiere de este tipo de diferenciaciones por cuestiones de competitividad. Y bueno, esto no es algo que estemos ahorita sacando a la luz, es algo que tradicionalmente así ha sucedido en Baja California. Me acuerdo cuando el IVA aquí era el 6%, luego se subió al 10%, hasta en el 11%, siempre diferenciado del resto del país, porque aquí vivimos una realidad económica diferente, y si nos quieren ver como al resto de la república, pues nos van a afectar nuestro propio desarrollo. La zona fronteriza ha demostrado que ha tenido un buen desarrollo en su actividad económica, y pues esto se debe al empuje y al interés de sus ciudadanos en salir adelante, ¿no? Pero este tipo de medidas definitivamente nos van a afectar porque al reducirse la actividad económica con el cobro de más impuestos, pues se generan condiciones en las cuales no hay una eficiente recaudación o no hay un ingreso suficiente que pudiera generar mayores beneficios a la ciudad. Entonces esperemos que no pase lo de la homologación, para poder seguir con nuestro estado siendo vanguardia en cuanto a desarrollo económico. Y para quien es contador, para quien trabaja en la recaudación fiscal, ¿ustedes cómo ven estos movimientos? Cada reforma sobre reformas sobre reformas, pues no es muy complicado para ustedes. Definitivamente que sí. El problema aquí es que no lo vemos como una reforma, sino lo vemos simplemente como una serie de medidas con evidentes tintes recaudatorios, ¿no? Y el tema de la homologación del IVA es un tema nada más. Hay muchos otros temas que considera la reforma que nos pueden afectar a diferentes actividades económicas aquí en la zona fronteriza, como el tema del IVA a los procesos de la industria maquiladora, ¿no? Eso nos puede pegar. La industria maquiladora soporta una gran base de trabajadores aquí en el estado, y si se les afecta por ese lado, entonces hay el riesgo de que pudiéramos ver disminuido la planta laboral. Entonces, y eso implica que le pega a todos los sectores, porque los sueldos que ganan los trabajadores de la industria, pues a su vez distribuyen a otros productos y servicios ese sueldo que les pagan, y pues vendría a disminuir la actividad económica en general. Entonces, el Código Fiscal también trae cambios muy importantes que tienen que ver con
más fiscalización sobre los contribuyentes que ya están contribuyendo, ¿no? Entonces, creo que se está dejando de lado el hecho de que para mejorar la recaudación fiscal hay que ampliar la base de contribuyentes, atacar la economía informal, no hacer que los mismos que están pagando siempre ahora paguen más, ¿no? Necesitamos ver eso por un lado, y por otro lado igual también el ejercicio del gasto, ¿no? Que no vemos un plan de austeridad ni de disminución de gastos importante con lo cual también pudiera haber una mejoría en los ingresos fiscales. Entonces, pues al final de cuentas hay que estar pendientes de cómo se resolvemos, pero sí estamos preocupados por eso. Hace unos meses se hizo una consulta popular en un estado de la Unión Americana. A nadie le gusta pagar más impuestos, ¿no? Pero se les preguntó si estarían de acuerdo en pagar determinado impuesto cuyo recaudación sería destinada exclusivamente a la educación, y votaron sí. Aquí haría falta que se dijera en qué se va a gastar ese dinero. Es parte del problema y de la inconformidad, ¿no? De que se está pretendiendo incrementar los recursos, obtener más impuestos, más dinero, pero no se ha dicho en qué se va a gastar, ¿no? Específicamente. Aquí en Baja California tenemos algunos impuestos que van dirigidos a alguna actividad especial, como por ejemplo el impuesto sobre hospedaje, que va directamente etiquetado a la promoción turística del Estado, ¿no? O el impuesto adicional para la educación media y superior, que aquí en Baja California tenemos se ha hecho mucho en el tema de educación. Entonces, es parte también de la inquietud de los ciudadanos que sí pagan impuestos, pero quieren verlos reflejados en algo concreto, ¿no? Entonces, posiblemente si dijéramos, si pagas tal cantidad, va para esto en particular, y lo ves que efectivamente se esté aplicando, a lo mejor sería más fácil convencer a los ciudadanos.